Bueno, a ver aquí Oh, perfecto. Ustedes me avisan si ya ven la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Ya la ven? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, si ya vimos, habíamos visto ya los parámetros cinéticos, entonces. Sí. Ya vimos coenzima. Perfecto. Entonces, pues vamos a ver lo que son las coenzimas. Ahora permítanme salir porque ya se me pasó. Okay. Disculpen, es que como todavía se me pierden estos niños para poder ingresarlos. No sé por qué. Bueno, todavía no es tarde, pero ya después de esta horita ya no los dejo entrar. Sánchez Gabriela ya había entrado. Se salió. Alicia. Medina Alicia, sí. Ok. Disculpen, es que todavía me interesa saber quiénes son las que ingresan. Ok, perfecto. Entonces ya habíamos visto parámetros cinéticos. ¿Sí? Ok. Y entonces pues vamos a ver coenzimas. Ya vimos lo que son las proteínas, las funciones de las proteínas y un grupo especial de estas biomoléculas que son las enzimas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, resulta que hay ciertas enzimas que requieren de un cofactor, ¿verdad? Y esos cofactores reciben el nombre de coenzimas. Las coenzimas entonces pueden ser grupos, no pueden, perdón, son grupos prostéticos, pero sí pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Ok. Los orgánicos generalmente son residuos de vitaminas, es decir, este grupo prostético es el que necesita cierto grupo de enzimas para funcionar o acelerar la reacción. También, en algunos casos, algunas enzimas requieren de grupos inorgánicos, ¿sí? O grupos prostéticos inorgánicos que generalmente son iones metálicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Fíjense. Entonces, cuando se forma el complejo coenzima, esto se le conoce como holoenzima. En una holoenzima, la parte proteica se llama apoenzima. Anótenlo, por favor, porque es pregunta de examen. ¿Sí? Y entonces este complejo, formado por la apoenzima más la coenzima, es lo que nos forma la holoenzima. Permítame tantito, es que ando pasando asistencia. Llegó casi a tiempo. Ok, justo a tiempo. Bueno, entonces continuemos. A la coenzima también se le llama cofactor y también se le conoce como grupo prostético, es decir, este grupo prostético que no es proteína, por eso se le llama prostético, ¿sí? Y entonces la apoenzima ya habíamos dicho que es la parte proteínica o proteica de una holoenzima. Seguimos adelante. Ya les había mencionado entonces que un grupo muy importante de enzimas requieren precisamente de estos cofactores. Estos cofactores inorgánicos que generalmente son iones metálicos, como estos, como el cobre, como el fierro, el potasio, magnesio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la presencia de estos cofactores inorgánicos permiten que esas enzimas funcionen. En el caso de otro grupo, bueno, dentro del mismo grupo, perdón, de enzimas, algunas requieren de cofactores, pero orgánicos. Estos generalmente son residuos del
de vitaminas del complejo B. Fíjense, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos esta tabla que nos enlista algunos cofactores orgánicos, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en estos, fíjense. Aunque estos no dejan de ser importantes, los que vamos a estar revisando constantemente son el FAD. Anótenlo, por favor, así, con mayúscula. FAD. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya sacaron sus apuntes? Ok. Bueno, entonces, este FAD significa flavín adenín dinucleótido. Repito, flavín adenín dinucleótido. Ya lo tienen, ¿verdad? Bueno, otra de las coenzimas, ¿verdad? O cofactores orgánicos que vamos a revisar más adelante está el NAD. Fíjense, NAD, que es una coenzima. Se llama nicotin-adenín, ¿sí? Perdón, nicotinamida adenín dinucleótido. Repito, nicotinamida adenín dinucleótido. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo anotaron? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, ¿Alguien? sí, maestra, ya lo anotó. Gracias, perfecto. Alguien que me avise. Otra de las coenzimas que vamos a estar revisando o que van a estar presentes dentro de las vías metabólicas de los procesos metabólicos que vamos a ir revisando es la coenzima A, ¿sí? Coenzima A. ¿Ya la tienen? Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Por qué es importante estudiar las enzimas? ¿Sí? Gracias a que se ha estudiado las enzimas, su comportamiento y su acción y velocidad, ¿sí? Se han podido dilucidar muchos procesos metabólicos, tanto en plantas y especialmente en animales. Esto ha permitido precisamente a realizar diagnósticos de muchas enfermedades, dado que muchas son consecuencias de enzimas que ya no funcionan o que son defectuosas, ¿sí? ¿Ustedes conocen la diabetes? Sí. ¿Saben qué la causa? O una de sus causas, porque hay varias. ¿Saben qué la causa? La producción acelerada de glucosa. No, bueno, la diabetes es la presencia de glucosa. Perdón. Sí, dígame, señorita, y ahorita me dice Ortiz. Según sé, es que el cuerpo ya no produce la suficiente insulina, ¿no? Exactamente. La insulina puede ser que no la produzca suficiente o que la produzca pero no funcione o que definitivamente no la produce, ¿sí? La insulina es la enzima precisamente que se encarga de degradar el azúcar en la sangre para que sea asimilada. Recuerden que la glucosa es una molécula energética. Y nosotros como seres humanos, todas las células de los seres humanos la necesitan para producir energía. ¿Sí saben que los diabéticos siempre están cansados? ¿O se sienten cansados? Pues porque como no pueden asimilar o poner la glucosa en forma asimilable para que produzca la energía, y nosotros pues siempre estamos con harta energía porque tenemos la respiración aeróbica y el oxígeno, y esa respiración aeróbica es el proceso que se encarga precisamente de producir, ¿verdad? Altas cantidades, elevadas cantidades de ATP para que nosotros y todas las células de nosotros estén funcionando, ¿verdad? Entonces, fíjense, es una cadenita, porque si hay mucho azúcar en la sangre y no está disponible, pues las personas se sienten débiles. Si las concentraciones de azúcar en la sangre causan muchos estragos dentro del torrente sanguíneo y obviamente a los tejidos, porque alenta la absorción de oxígeno. Y por eso ya el oxígeno no es llevado a todas las áreas que se necesitan.
es decir, a las células más lejanas. Dentro del cuerpo humano, ¿cuáles son las partes más lejanas del corazón? Pues los dedos, ¿no? De los dedos de los pies, ¿verdad? Y sí se han dado cuenta que lo primero que empiezan a amputar en una persona diabética que no se cuida son los dedos de los pies, y después los pies, y después... Por eso existe lo que se llama el pie diabético. Exactamente. Dado que no llega el oxígeno hasta esas zonas lejanas, empiezan a necrosarse, bueno, a morir las células primero. Y si se mueren las células, se necrosan los tejidos. Es decir, se empiezan a gangrenar, ¿verdad? Y pues ya no hay otra forma, cuando ya es muy avanzado esta muerte celular, pues hay que quitar los tejidos. Porque si no la persona muere por una infección de traer tejidos muertos, ¿verdad? Entonces, por eso la persona diabética, los factores de coagulación son muy, muy lentos. Exactamente, por las altas concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, bueno, ese es un breviario cultural para que vean qué importante es saber cómo funciona una enzima y en dónde y a qué nivel actúa, ¿verdad? Entonces, también ha sido importante este estudio de las enzimas en la industria de la alimentación y obviamente también para la agricultura, y conocer muchas de las participaciones de las enzimas para poder controlar enfermedades de las plantas, ¿no? Fíjense qué interesante. Y también enfermedades para los seres humanos. En cuanto a la importancia que tiene el conocer la función de las enzimas en la industria de la alimentación, pues está en la elaboración de queso, la elaboración de cerveza, en sí los procesos de fermentación, ¿verdad? Bueno, aquí algunas aplicaciones, fíjense. Casi todos estos medicamentos yo creo que ustedes los conocen, ¿sí? Son casi del grupo de las penicilinas, ¿verdad? ¿Ya vieron? Fíjense a qué nivel actúan. Específicamente en las uniones peptídicas. Y si no hay uniones peptídicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay aminoácidos, ¿no? Pues si No hay unión proteínas. de aminoácidos, por tanto no hay formación de proteínas, ¿no? Exactamente. Si no hay uniones peptídicas, aunque haya muchos miles y miles de aminoácidos, pues no se forman las proteínas. En la streptomicina, fíjense, afecta la traducción. No hay fidelidad en la síntesis. ¿De qué? Pues de proteínas. Aquí, la eritromicina bloquea totalmente la translocación del ARN mensajero. Ahorita vamos a ver más adelante en el metabolismo cómo es importante el ARN mensajero. En el caso de la tetraciclina, pues obviamente no permite afecta la función del sitio catalítico del ribosoma llamado aminoácido. Y dirán ustedes, ¿por qué esto? ¿Qué? Pues porque casi todos estos medicamentos atacan a nivel de bacteria. Y si no se conocieran, pues ya nos hubiéramos muerto muchos, ¿verdad? Por alguna infección. Y aquí hay más, ¿no? No vale la pena mencionarlos. Y con esto terminamos la unidad 3. Bueno, todavía nos falta un pedacito, pero con esto terminamos la composición, estructura y función, ¿sí? Todavía nos falta metabolismo. Entonces, continuemos. Profesora, yo tengo una duda. Ajá. Mencionó FAT, que era flavina de dinucleótido, pero ¿Sí? en ese momento me sacó el internet y ya no entendí qué era FAT y NAD. Sí los anoté, pero ya no entendí qué. ¿En dónde los anotó? O sea, ¿qué vimos antes? Estábamos viendo coenzimas. Y las coenzimas hay de dos grupos. Apoenzima o A ver, la apoenzima es la parte enzimática, es la parte proteica. ¿O no? Sí. ¿Sí o sí? Sí. No, pues ustedes lo anotaron.
¿Todos los demás están bien con la información? Si les digo información mal, yo no sé. Los que anotaron, ayúdenle al joven. ¿Sí estamos bien? Yo lo anoté que eran Cofactores orgánicos. Ajá, a ver, abusados, ¿eh? Entonces, la coenzima es el cofactor, ya sea orgánico o inorgánico, que es lo mismo, perdón, la coenzima. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿O no? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces, estábamos viendo que dentro de los inorgánicos, a ver, ¿cómo se llama el joven que me preguntó? Sebastián. Sebastián. Y de hecho ingresó tarde, Sebastián. Ya para la siguiente ya no lo voy a dejar entrar tan tarde a clase. No entré tarde. ¿No? Entonces me estoy confundiendo. A ver, Sebastián, déjeme ver si tiene asistencia. ¿Cuál es su apellido? Es que vi que alguien entró. López Ávila. Ávila. ¿Cómo se Es que Sebastián? López Ávila. Es que me sacó No, hace cierto. como... Usted ya tiene asistencia, López, discúlpeme. Si no, me equivoqué. Alguien entró al final. Bueno, de hecho no le he puesto la asistencia, ahorita lo checo. Ah, yo, profesora Soriano. Ah, sí, es que de hecho fue el último que entró. Sí, una disculpa. Ya no, pues ya no se me disculpe, mejor trate de entrar a tiempo. Y una disculpa, Sebastián. Continuamos con Sebastián, que me estaba preguntando. Y entonces resulta que tenemos cofactores de qué tipo, Sebastián. Hay de dos tipos: los cofactores o coenzimas. Apoenzima. No, perdón. Apoenzima y grupo prostético. Ajá. No, yo le pregunto los tipos de coenzima. Eso lo vimos luego que entramos al tema. Las coenzimas, a ver, Viviana, dígame. ¿No es lo de cofactor orgánico y residuo? Inorgánico y orgánico. ¿Sí? ¿Ya lo anotó, Sebastián? Las coenzimas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Hasta ahí vamos bien. Gracias por los que levantaron la mano. Entonces, eso anótenlo. Dentro de los inorgánicos son los iones metálicos. Y vimos algunos. Cobre, por ejemplo, zinc, manganeso, molibdeno, etc. Y los orgánicos, que son residuos de vitaminas del complejo B, tenemos el FAD y el ANAD y la coenzima A. ¿Sí? Ahora sí ya se ubicó dónde está el FAD. Sí. Entonces Muchas no los gracias. pierda de vista, por favor. Ok. Bueno, entonces, fíjense, vamos a entrar de lleno a lo que es el metabolismo de proteínas. Ya vimos entonces que las proteínas tienen una composición, estructura y función muy importante dentro de la célula. Ahora vamos a ver el metabolismo, es decir, las dos fases involucradas en la producción y degradación de proteínas. ¿Cuáles son? Anabolismo, que es la síntesis de proteínas, y catabolismo, que es la proteólisis, la degradación de proteínas. Vamos a ver entonces que el metabolismo es el conjunto de reacciones, anótenlo porque es pregunta de examen, y de hecho lo tienen en su libro, ¿sí? Ya les voy a estar pidiendo que lo lean. Aunque no les diga cada clase, ustedes ya saben que deben de estar leyendo, revisando la información que tienen. ¿Queda claro? ¿Qué es el metabolismo de proteínas? ¿Qué es el metabolismo? Si ya sabemos que tenemos fases... Ay, perdón, adelante. Son reacciones enzimáticas para la producción y reducción de proteínas. Es un conjunto, ¿sí? Casi, está muy acercada, nada más la afina un poquito. Es el conjunto de reacciones enzimáticas que se realizan para producir, mantener y degradar las proteínas. Involucra dos fases: el anabolismo o producción y el catabolismo o biodegradación. De hecho, algunos autores la producción la conocen como biosíntesis, ¿verdad? Es lo mismo. El anabolismo, ¿sí?, es la
fase del metabolismo que se encarga de la biosíntesis o producción de, en este caso, proteínas. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok, seguimos adelante. En el caso del metabolismo de proteínas, la fase anabólica que se conoce, fíjense, este proceso ya lo tienen anotado en su lista. Nos vamos rápidamente a nuestra lista, por si no lo tenemos, y lo anotamos en nuestro cuadrito que les dije que al inicio iban a enlistar ustedes todos los procesos metabólicos, celulares y fisiológicos. Dentro de estos procesos está la síntesis de proteínas, aunque ya la hemos visto cuando vimos organelos, pero se las recuerdo. En el caso del catabolismo, el proceso general se llama catabolismo de proteínas. ¿Sí? Tenemos entonces que en el caso de la síntesis de proteínas tenemos dos vías metabólicas. El proceso se llama síntesis de proteínas e involucra dos vías metabólicas. En el caso del catabolismo de proteínas, ¿sí? ¿Cuántas vías metabólicas ven ahí? 4. Y se las tienen que aprender, ¿verdad? Proteólisis, desaminación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Repito, vías del catabolismo son proteólisis, desaminación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Todo esto lo tienen en su libro, entonces no me voy a detener mucho porque ya lo revisaron. Ahorita nada más anoten lo importante y si les falta algo, se van rápidamente a sus apuntes para que lo complementen. El anabolismo, entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la síntesis de proteínas. Fíjense, vamos a conocer cómo es que la célula lleva a cabo este proceso metabólico de síntesis de proteínas. Se contemplan dos vías metabólicas, pero la realidad es que son 4. Entonces, anota. Las vías metabólicas involucradas en la síntesis de proteínas son 4. Traducción, posttraducción, transcripción. ¿Qué les dije primero? ¿Traducción? Perdón, primero es transcripción. Bueno, ustedes la acomodan. Es transcripción. Sí, no sé qué estaba pensando. Es que, bueno, sí ya sé qué estaba pensando. Es que les voy a dejar una tarea, perdón, y la estaba buscando. Sí, entonces la primera vía es transcripción y después hay otra que se llama post-transcripción. Y después se verifica la traducción y también hay una post-traducción. Vamos a ver entonces todos estos eventos moleculares que se registran en cada una de estas vías metabólicas. Pero antes que cualquier cosa suceda, anoten la siguiente tarea. Esta va a entregarse, ¿qué día es hora? Martes. Me la van a entregar el viernes. A ver, primero. Sí, el viernes. El viernes estamos a 15, ¿verdad? Anótenla de una vez, por favor, no se les vaya a olvidar. Viernes 15 entregan esta actividad, que es la siguiente. Anótenla. Explique detalladamente cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Repito, explique detalladamente cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, mencionando las vías metabólicas involucradas y los eventos que se registran en cada una, mencionando las vías metabólicas involucradas y los eventos que se registran en cada una. ¿Ya la anotaron? ¿Ya todos tienen la pregunta? Sí. ¿Seguro? Ok. Entonces, todo eso que van a ustedes a registrar en esta respuesta es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, les pido que vayan anotando
Traten de ir entendiendo, me voy a ir despacio, para que ustedes me lo expliquen en la tarea paso a paso. ¿Ok? Bueno, entonces ya la anotaron, ya yo también la tengo anotada, ya sé la fecha de entrega, y entonces, adelante. La síntesis de proteínas, ya habíamos dicho que la primera vía era la transcripción, y vean, este esquemita nos ilustra totalmente, inclusive las 4 vías, y ahorita vamos a ver por qué, son las 4 vías metabólicas de la síntesis de proteínas y el sitio celular donde se verifica, núcleo de la célula y el citoplasma, ¿sí? Considerando el ribosoma, ¿ok? Vamos. La primera vía metabólica es la transcripción. Los 4 aspectos importantes de una vía metabólica es el sustrato inicial, que esto viene en el libro, ¿sí? Producto final, sitio celular y finalidad de la vía. ¿Qué pasa en la primera vía entonces? El sustrato inicial es un gen. El producto final es un ARN mensajero heterogéneo nuclear, ¿sí? Aquí está, heterogéneo nuclear. El sitio celular es el núcleo. ¿Y la finalidad de la vía cuál es? Pues copiar el mensaje. Fíjense lo que sucede. Aquí tenemos ya la transcripción. Este es el ADN. ¿Y qué está haciendo en este instante? ¿Sí? Se abre esta doble cadena, liberando la información. Está señalando con su flechita. Es que nada más se ve su imagen. Sí, estoy señalando, pero ustedes véanlo, ¿no? Si es que no, ¿alguno sí ve el cursor o no lo ve? ¿O nadie? No, profesora. No se ve. No se ve, profesora. Ay, pues no sé por qué. Ay, sí. No sé cómo hacerle para que se vea. Yo siempre, bueno, pero ustedes vean la imagen, ¿ok? ¿Ya vieron el ADN que está abierta la cadena? ¿Hasta ahí ya se ubicaron? ¿Sí? Observen la imagen entonces. Sí, tengo el cursor, pero no sé por qué no sé. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Entonces, ubíquense donde está el ADN y se abre la cadena, liberando, fíjense, libera una porción de ADN, ¿verdad? Esto sí lo ven. Esa porción de ADN es un gen, ¿verdad? Porque aquí el sustrato inicial es un gen. ¿Ya lo vieron? Nos regresamos. Ok. En el momento en que se libera ese gen, o sea, se abre la cadena, empieza a traducirse el mensaje en un ARN mensajero. Y ahí en la imagen dice un pre, es decir, que no es maduro. Por lo tanto, se le dice que el ARN mensajero es heterogéneo nuclear. Ya lo anotaron porque lo vimos en el cuadrito. Entonces, primer punto, primer parte de la primera vía es el copiar el mensaje genético. Ya se copió. ¿En qué? En un ARN mensajero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Ok. Fíjense. Entonces, ¿qué sucede posteriormente? Vamos a ver aquí adelante. Ahí está. Fíjense. El ARN heterogéneo nuclear se copia fielmente de un fragmento ¿de qué molécula? Del ADN. Entonces, se observa que tiene la misma secuencia de bases que ese gen, ¿verdad? ¿Qué diferencia observan en la imagen? El uracilo y la tiamina. Exactamente. En el caso del ARN, la timina es sustituida por un uracil. Y entonces el ARN mensajero tiene citosina, guanina, adenina y uracil. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver qué pasa. Fíjense. En la posttranscripción se registra, ¿verdad?, la maduración del ARN mensajero. ¿En qué consiste esa maduración?
por un lado, ahí ven en la imagen, en la transparencia, 5', ¿verdad? Así se llama el extremo del ARN mensajero, 5'. Entonces, ese extremo 5', donde aquí en la imagen ven el CAP, ahí se adiciona una metilación. Entonces, este ARN mensajero sufre una metilación. Específicamente, se adiciona una 7-metilguanosina. Repito, 7-metilguanosina. Entonces, esta metilación en el extremo 5' del ARN mensajero forma un CAP, ¿verdad? O capuchón. Este capuchón le da una protección al mensaje que ya se copió del ADN. Entonces, por un lado, el CAP lo protege, pero en el extremo contrario, que es el 3', ¿sí?, se le adicionan residuos de adenina, por eso tiene la letra A. Muchos, ¿verdad? Muchos. Y se llama colita de polía. ¿Ya lo anotaron? Y se llama colita de polía. Entonces, el hecho de que se le agreguen residuos de adenina protege, por otro lado, el extremo 3' del ARN mensajero. Ya se sabe, entonces, que por un lado, la metilación cuida el mensaje y cuida al ARN mensajero de la degradación. Y por otro lado, todos los residuos de adenina están relacionados con la vida funcional de este ARN mensajero. Entonces, ¿los ARN mensajeros son permanentes o temporales, jóvenes? Temporales. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que son temporales? Porque su función solo es llevar el mensaje de un lugar a otro para que después se realice otro proceso, otra vía. Y a nivel celular, ¿qué implicaría el tener miles y miles de ARN mensajeros? Pues ocuparía mucho espacio, por eso después se desintegra, ¿no? Exactamente, es incosteable celularmente. Y entonces estos tienen una vida media, que se le llama. ¿De qué depende esa vida media? Pues de estas colitas, esta colita de polía. Esta es la que determina cuál es la vida funcional de ese ARN mensajero. ¿Por qué? Porque esta cadena donde se encuentra el mensaje está expuesta a endonucleasas. Esas endonucleasas, entonces fíjense, por un lado cortan una adenina y después cortan otra adenina y después otra y otra y otra y otra hasta que llegan al mensaje y lo empiezan a degradar. En ese momento se termina la vida útil de ese ARN mensajero, que se produce gracias a una señal, ¿verdad?, del ambiente, y que le dice a la planta que sus células tienen que producir una proteína en particular. Y dado que por ahí ustedes verán en los libros o ya han escuchado decir que un gen, una proteína. Entonces, en ese momento que reciben la señal, la planta determina, o ya lo sabe, ¿sí?, qué gen es el que va a permitir que se exprese para dar esa respuesta o ajuste metabólico que necesita ante una situación X. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Bueno. Pasemos a lo siguiente. Fíjense, además de que se le agrega, ¿verdad?, un CAP al ADN, al ARN mensajero, perdón, y una colita de polía, resulta que el gen, ¿verdad?, todos los genes, todos los materiales genéticos o genomas que existen en toda la naturaleza presentan ciertas secuencias intercaladas en el mensaje, ¿sí?
Esas secuencias que se intercalan en el ADN tienen una función, obviamente, pero no tienen nada que ver con el mensaje. Si se dan cuenta aquí en la imagen, solo tenemos los fragmentos o las secuencias que están numeradas al final del ARN maduro. ¿Ya se dieron cuenta? Por lo tanto, este proceso se llama de edición. Entonces, además de que hay un CAP, una colita de poli A, el ARN mensajero se edita. ¿Ya lo anotaron? Se edita. ¿En qué consiste esa edición? En eliminar, ¿sí?, intrones. ¿Qué elimina? ¿Qué elimina? ¿Trones? Intrones. Los intrones son secuencias que, anótenlo con mayúscula, como quieran, y lo subrayan, no expresan o no se expresan, correctamente dicho. Los intrones son secuencias que no se expresan. Por lo tanto, estas que están numeradas sí se expresan, que son las que llevan el mensaje. Las secuencias que sí se expresan se llaman, anótenlo con mayúscula, por favor, exones. Y no les voy a decir cómo se escribe, espero que ya sepan, ¿verdad? ¿Ok? Exones, ¿ya lo anotaron? Entonces, fíjense, el ADN, casi el 50% del ADN son secuencias que no se expresan. Entonces, la realidad es que solo la mitad de todos los genomas tiene la información necesaria para la producción de proteínas. ¿Ya entendieron? Qué bonito. Bueno, entonces, el ARN mensajero al inicio tiene una mayor longitud, desde luego. Y al final, pues el ARN mensajero maduro va a ser de menor tamaño, dado que va a contener exclusivamente las secuencias que sí se expresan, ¿verdad? ¿Sí vamos bien? ¿Cuáles son esas secuencias que sí se expresan, jóvenes? Los exones, ¿no? Exones. Los exones, muy bien. Les repito porque después se les olvida enseguidita que lo vemos. Pero yo sé que están muy atentos, se los agradezco. Ok, entonces ya entendimos. Todo esto sucede ¿en qué vía metabólica? En la post-transcripción. En la post-transcripción, ya lo tienen, ok. Pero además, fíjense, en la post-transcripción también se producen los otros ARNs. ¿Cuáles? El de transferencia. ¿Qué sucede en este? Una vez que se ha formado la cadena de nucleótidos, ¿verdad?, resulta que presentan cierta complementariedad de bases. ¿A qué se le llama complementariedad? Bueno, pues que se une la guanina-citosina, uracilo-adenina, citosina-guanina, etcétera, para formar esta estructura que es muy conocida como la de estructura de trébol. ¿En cuál? En el de transferencia. ¿Cuántos ARN de transferencia creen que haya? ¿Cuántos? Rápido, jóvenes, ¿ya leyeron el artículo? No es el 302. Por ahí alguien, no sé si fue en este grupo. Hoy no lo anoté, qué lástima. Para preguntarle porque sí tengo la intriga. Jorge Ortiz. ¿Se encuentra? Sí. Ok, contésteme por favor. ¿Cuántos aminoácidos forman las proteínas? Porque eso sí, me inquietó mucho lo que contestó en su cuestionario del artículo.
si en el artículo lo menciona. ¿Cuántos? Dígame, joven. Ahí decía que a partir de 20. Ajá. Aunque, ¿Y bueno, por qué me puso ese numerote en su cuestionario? Muchas gracias por levantar la mano, pero piénselo, analicen. Y por lo tanto, si son 20 aminoácidos que constituyen las proteínas, ¿cuántos al menos pueden existir de transferencia? Si estos tienen la función de acarrear los aminoácidos. ¿Cuántos creen aprox que existan? 4. ¿Por qué 4? ¿Cuántos son los aminoácidos que forman las proteínas? Pues 20, ¿no? Pues mínimo 20, pero hay más. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos ácidos nucleicos. Pero al menos hay 20 porque son 20 los aminoácidos que constituyen las proteínas y el ARN de transferencia pues es el que los transporta los aminoácidos. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Pero antes, otro de los ARN importantes dentro del proceso de síntesis de proteínas pues es el ribosomal. ¿Sí? Entonces, el ARN ribosomal, que está constituido de una subunidad pequeña y una subunidad grande, ¿se acuerdan? ¿En dónde o en qué organelo se producen estas subunidades, jóvenes? ¿En qué organelo? Rápidamente, me voy a mi cuadro de organelos. ¿No? ¿No tienen ahí su apunte a la mano? Espero que sí. Navarro. ¿Dónde? En el nucleolo. En el nucleolo. Muchas gracias, señorita. ¿Quién es usted? Muñoz Castro. Muñoz Castro. Vamos a anotarle su participación, Cari. Ok. Muy bien. ¿Sí? Entonces, abusados, jóvenes. Resulta entonces que los 3 ARN juntos, ¿verdad?, forman el ASP. ¿Qué es el ASP? Ya lo vieron en sus apuntes, ¿no? ¿O no? Entonces, mientras lo piensan, el ASP, ¿verdad?, es el conjunto del ARN mensajero ya editado, claro, desde luego, el ribosoma y el ARN de transferencia. El ASP no es otra cosa más que esto, ¿ya lo vieron? El aparato sintetizador de proteínas. Entonces, la posttranscripción termina cuando ya se formó el aparato sintetizador de proteínas. ¿En qué consiste el aparato sintetizador de proteínas? En el ARN mensajero maduro, el ARN de transferencia ya constituido y las 2 subunidades del ribosoma. Pasemos entonces a la traducción. Fíjense, la segunda vía metabólica, que es la traducción, su sustrato inicial, ¿qué es? El ASP. ¿Qué era el ASP? El aparato sintetizador de proteínas. Eso, así me gusta. ¿Quién es usted? Martínez Jiménez Juan Carlos. Martínez Jiménez Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Ok. Adelante. El producto final entonces ya va a ser la proteína. El sitio celular, fíjense, es el ribosoma. Y la finalidad de la vía, pues, es producir la proteína. Vamos a ver qué es lo que sucede. Regresemos al esquema y entonces vean que aquí ya se copió el mensaje, se tiene un ARN previo, posteriormente ya maduró, y cuando madura ya sale del núcleo y se dirige al citoplasma, en donde se ensambla, ¿verdad?, con el ARN ribosomal. Entonces, la subunidad pequeña y la grande se encuentran separadas dentro del citoplasma y en el momento en que detectan un ARN mensajero, este inmediatamente se une a la subunidad 1 y vean qué bonito, ¿verdad? Y la subunidad 2 se posa atrapando el ARN mensajero para iniciar y leer el mensaje.
Ahora, ¿cómo lo hace? Fíjense, resulta que el ribosoma, presenta dos sitios catalíticos. Este organelo, ¿verdad?, se sale totalmente de lo común, dado que presenta sitios catalíticos. Y los únicos, la única biomolécula que tiene la función de catálisis, ¿cuáles son? ¿Qué vimos? Las enzimas, exactamente. Pero, qué interesante que el ARN tiene esas funciones catalíticas. En sí presenta dos sitios catalíticos, un sitio A y un sitio P, ¿verdad? El sitio A es un sitio aminoácido. ¿A qué le suena eso de aminoácido? Aminoácidos. Exacto. Entonces el sitio aminoácido reconoce el aminoácido correcto de acuerdo al mensaje que tiene el ARN mensajero. Si no coincide, inmediatamente lo aborta, ¿verdad? Pero si es el que coincide con el mensaje, inmediatamente lo detecta y lo pasa al sitio P. Este sitio P se llama peptidil. A ver, ¿a qué le suena peptidil? Está bien facilito. ¿A qué? A los enlaces peptídicos. Supongo que Exacto. va uniendo los aminoácidos, ¿no? Sí, excelente para todos los que contestaron. Bien, efectivamente, una vez que ya se reconoció el aminoácido, de acuerdo al mensaje, pues ya lo lleva al sitio P para que se produzca y el enlace correspondiente de la cadena polipeptídica, ¿sí? Y entonces se produce ese enlace peptídico, une el aminoácido y continúa, ¿sí? Ahora, cuando ya termina de leer el mensaje, ¿qué forma? Fíjense, aquí está. ¿Qué forma primero? Un polipéptido, ¿no? ¿Es proteína o no es proteína el polipéptido? La cadena... ¿Mandé? Había dicho que no era proteína. Según yo sí es una proteína, Ah, pero era estructura proteína. primaria, ¿no? Ajá, a ver, permítame que termine la señorita. ¿Me da su nombre, por favor? Otero. Otero, muchas gracias, sí, y efectivamente, Otero tiene razón, sí, no es todavía una proteína, por lo tanto, se requiere de una posttraducción. ¿En qué creen que consiste esa posttraducción? A ver, el joven que me estaba contestando, le doy oportunidad para ponerle su participación. ¿Cómo se llama el joven? Martínez Jiménez. Otra vez Martínez Jiménez. Ajá. Bueno, ni modo, pues le ponemos su... A ver, ahora, primero dígame y después le digo si sí tiene su participación o no. Entonces, ¿En qué consiste la posttraducción? Sí, si ya se produjo en el paso anterior la cadena, solo la cadena polipeptídica, todavía no es proteína. ¿Qué le falta para ser proteína? ¿Qué necesita? ¿Sí sabe o no? Pues a ver, organizarse estructuralmente para poder formar proteínas, ahora sí. Exacto, se va a organizar. Entonces tiene que adoptar ¿qué? ¿Qué vimos en una tabla y enlaces estabilizantes? Una estructura secundaria, ¿no? ¿Y qué más? O terciaria o cuaternaria, ¿no? No, es secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces resulta que en la posttraducción, la cadena polipeptídica adopta ya los diferentes niveles de estructura de una proteína, ¿verdad? Entonces, esta cadena polipeptídica adopta, ¿cómo se llama? Su conformación nativa. La conformación nativa consiste entonces en adquirir un plegamiento, como lo decía el artículo, ¿se acuerdan? Ese plegamiento
no es otra cosa más que alcanzar su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya vieron qué bonito? ¿Sí? Entonces, en este punto ya se le puede llamar proteína. Recuerden que para que una proteína funcione, ¿qué requiere alcanzar? Su conformación Forma nativa. nativa. Excelente. Su conformación nativa. Mientras no tenga este nivel, la proteína no va a funcionar. ¿Sí? ¿Queda claro? Y todavía no se le puede llamar ni proteína, solo cadena polipeptídica. Por lo tanto, requiere de una post-traducción. ¿Queda claro? Ya entendimos entonces todo el proceso de síntesis de proteínas. ¿Dudas? Y entonces, ¿verdad? Además de que adquiere su conformación nativa, algunas proteínas presentan una combinación de moléculas, es decir, proteínas conjugadas, como cuáles, las lipoproteínas o las glucoproteínas. Y en algunas ocasiones presentan la adición de algunos residuos de aminoácidos. Cuando esto se presenta, esta proteína, fíjense, escuchen bien, estas proteínas, cuando se les adicionan extremos terminales, quedan ahí en stand-by, porque esos extremos impiden un plegamiento, por lo tanto la proteína no funciona, pero ya está ahí lista para trabajar. Esta posa de proteínas es un mecanismo de respuesta inmediata que tienen las células y las plantas. Entonces, estas quedan ahí pendientes y estas se llaman simógenos. Cuando estas proteínas, o más bien la planta, recibe una señal, inmediatamente esa señal produce unas tijeras que cortan estos extremos terminales e inmediatamente la proteína alcanza su plegamiento, ¿verdad? Y su conformación nativa y funciona. Este banco de enzimas o esta posa común de enzimas son enzimas de acción inmediata para que le permitan a la planta tener una respuesta sin esperar todo el proceso de traducción o de transcripción y traducción. ¿Queda claro? Bueno, entonces resulta que estos simógenos, bueno, pues ya desarrollan la conformación nativa y función. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Ninguna? Excelente. Seguimos adelante. Ahora entramos de lleno a lo que es el catabolismo. Yo les había platicado en alguna ocasión que si, por ejemplo, ¿verdad? Yo coloco, a ver, todos en su imaginación y lo van a hacer inmediatamente, y si no, anótenlo como ejemplo porque es pregunta del examen, ¿sí? Tienen ustedes un lote de 100 semillas. Lo invivieron previamente 24 horas. Posteriormente ustedes las sembraron en sustrato húmedo, en charolitas germinadoras o en un recipiente, en lo que tenían a la mano. Las pusieron a germinar. ¿Cuáles son las partes de una semilla? Habíamos dicho. No sé si... El endospermo, Ajá, testa la cubierta o testa El embrión. y el embrión. Excelente. Entonces, ahora, quiero que me digan qué fase del metabolismo se activa cuando germina la semilla. A ver, Según yo, el catabolismo, porque se tiene que hacer la degradación de las Ajá. moléculas de reserva que se encuentran en el endospermo. sí, gracias, Juan Carlos. ¿Quién me contestó? Es que me levantó rápidamente la mano. Fui Carlos, yo. pero ¿quién es usted, Juan Carlos? Ajá, Martínez Jiménez. Ah, ok. Bien abusado, mire, habló y levantó la mano. Ok,
Bueno, Juan Carlos, efectivamente, jóvenes, para todos. La primera fase del metabolismo que se activa es el catabolismo, efectivamente. Entonces, ¿por qué el catabolismo? ¿El embrión qué nutrición tiene entonces o cuál va a realizar al inicio de la germinación? ¿Por qué ese tipo de nutrición? ¿Por qué catabolismo? ¿Por qué catabolismo? A ver. Porque requiere aminoácidos para formar nuevas Claro. células. ¿Y de dónde va a Y las va a agarrar? obtener de la reserva. Entonces la reserva puede estar en varias estructuras. Pueden ser reservas lipídicas o de carbohidratos o incluso de proteínas, pero son moléculas complejas. Y lo que el catabolismo es para agarrar esas moléculas grandes y reducir los aminoácidos y ya el embrión ocuparlo para formar las moléculas que requieran. Exactamente. ¿Quién es usted? Soriano. ¿Cómo el apellido? Soriano. Sí, Profesora, Soriano. A ver, permítame, déjame le anoto su participación. Sí, dígame. entonces por eso es que en los cotiledones se guarda toda la reserva y por eso no necesita ningún otro Nutriente. nutriente hasta que ya es una plántula vigorosa. Exactamente, ya una plántula autótrofa. El embrión tiene una nutrición heterótrofa. ¿Por qué? Porque depende de quién, de las reservas, ya sea del endospermo o del cotiledón, ¿sí? Entonces, en el momento en que ustedes la ponen a invivir la semilla, se empieza a hidratar y empieza a activar el metabolismo celular. Esto con la finalidad de disponer de esas reservas que tiene el embrión, ¿sí? Entonces, dado que, fíjense, si yo les digo, ¿verdad? Ya su lote de semillas, ya los pusieron a germinar y ya me dijeron, ¿verdad? Que, permítame tantito, Cintia, ya me dijeron que la primera fase que se activa es el catabolismo. Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Pues porque depende de la degradación de esas moléculas de reserva que tengan. Ahora, fíjense, sí, dígame, Cintia. Bueno, es que yo me acordaba que habíamos dicho la clase pasada que al invivir las semillas se activaba el las hidrolasas para romper las moléculas de reserva. Exactamente, ¿sí? Y entonces, ahorita estamos viendo procesos, pero ahorita ya lo van a encadenar a lo que son ya las enzimas, fíjense. Entonces, ya sabemos que la primera fase, porque esa es una pregunta de examen, y les voy a decir, ¿qué fase se activa en la germinación o durante la germinación de las semillas? ¿Y ustedes qué me van a decir? El catabolismo. El catabolismo, excelente. Y resulta entonces que yo les voy a indicar, la principal biomolécula de reserva son las proteínas. ¿Cómo se llama el proceso metabólico? ¿Y ustedes qué me van a contestar? Ahí lo tienen. Catabolismo de proteínas. Ahí lo tienen en la transparencia, efectivamente, catabolismo de proteínas. Pero si además les indico, fíjense, el nombre de la proteína y entonces les digo que la principal biomolécula de reserva son las gliadinas, ¿cómo se llama el proceso en específico? ¿Glucólisis? No, estamos hablando de catabolismo. No de vía. ¿Cómo se llama? Si la proteína se llama gliadina, pues es que aquí lo tienen el proceso, lo tienen en la transparencia. Maestra, ¿Sí? ¿sería catabolismo de gliadina? Exactamente, eso es lo que tienen que contestar. Ni catabolismo de proteínas, no, porque ya les estoy dando el nombre de la proteína en específico. Y rápidamente me voy a mi lista de procesos metabólicos y pongo catabolismo de gliadina.
Y si les digo que es ceína, pues se llama catabolismo de ceína y es un proceso metabólico específico. Y si les digo que es la saridactina, creo que sí se llama, si no, déjame la de tarea, se me pasó, pero creo que sí es. Esta proteína específica, o la glutenina, por ejemplo, o globulinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya vamos entendiendo cuál es la amplitud de los procesos metabólicos? Bueno, fíjense. Y entonces ya me contestaron que es el catabolismo ¿de qué proteína dije? ¿De qué? Gliadinas. De gliadinas. Ok, perfecto. Y ahora, fíjense, la siguiente pregunta, porque una va enlazada con la otra. ¿Cuántas vías metabólicas involucra? Y ustedes me van a contestar y la tienen en la transparencia. 4. ¿Cuáles son? Proteólisis, Proteólisis, desamilación, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Y entonces casi ya tienen toda la respuesta porque nos falta. Y ahora les voy a preguntar, ¿cuál es el sustrato inicial y producto final de cada vía? ¿Verdad? Y entonces, ahorita la vamos a ver y me van a contestar lo siguiente. En el caso de la primera vía, que es la proteólisis, el sustrato inicial es una proteína. El producto final son los aminoácidos. ¿Sí saben por qué son los aminoácidos o no? Sí, porque pues es unidad fundamental y es lo que tienes una molécula más grande a una más pequeña. Exacto, porque son los bloques de estructura, ¿sí? Y entonces, el sustrato inicial es la proteína, producto final, los aminoácidos. Y esta es la primera respuesta de la vía, más bien la respuesta de la primera vía metabólica, porque les pregunté sustrato inicial, producto final. En algunas ocasiones les voy a preguntar hasta el sitio celular, y si estoy muy entusiasmada porque están contestando bien, les pregunto hasta la finalidad de la vía. ¿Ok? Bueno, entonces el sitio celular son los proteinoplastos y la finalidad de la vía es degradar la proteína. La segunda vía metabólica es la desaminación. Ustedes todo esto lo tienen en el libro de apuntes, ¿eh? ¿Ok? El sustrato inicial, pues son los aminoácidos, ¿verdad? Y como la vía es desaminación, ¿cuáles son los grupos funcionales de un aminoácido, jóvenes? Rápidamente. Grupos funcionales. Grupo amino y un carboxilo. Muchas gracias. Y si aquí es desaminación, quito el grupo amino del aminoácido y solo me queda ¿quién? El ácido orgánico. ¿Qué es el grupo? ¿Qué grupo es? ¿Carboxilo? El grupo carboxil, exactamente. Entonces fíjense, aquí está bien facilito, ya no se les va a olvidar nunca. Sustrato inicial, aminoácidos. Y como la vía es desaminación, le quito el amino al aminoácido y me queda como producto final el ácido orgánico. El sitio celular donde sucede esta segunda vía, que es la desaminación, es el citoplasma. La finalidad de la vía es continuar con el metabolismo de la proteína. ¿Queda claro? Pasemos entonces a la tercera vía metabólica, que se llama ciclo de Krebs. ¿Sí? El sustrato inicial es la acetilcoenzima A. ¿Qué es la coenzima A? ¿Qué es? ¿No la vimos? ¿En dónde la vimos? Pues es un grupo prostético orgánico, ¿no? Pues es una coenzima, ¿sí? Exactamente, y un grupo prostético orgánico. Es la coenzima, pero aquí es acetil, ya está acetilada, acetilcoenzima A. Fíjense, para que no se les olvide. Aquí tenemos entonces el NAD. Como producto final tenemos NAD, pero H. ¿Qué era el NAD? Olvídense del H. ¿Qué es el NAD que acabamos de ver? Era nicotinamida nucleótido. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? O sea, todo junto, que lo vimos en una tabla. ¿Y qué es ¿Es un cofactor orgánico? Es un cofactor o coenzima, ¿no? ¿No era una coenzima? Una coenzima no era, es todavía, ¿ok? ¿Sí? Es
coenzima, efectivamente. ¿Y el FAT qué es? ¿Qué es el FAT? También es una coenzima. Pero resulta que, fíjense, aquí el NAD es una coenzima, pero ya ganó protones. Y cuando gana protones se dice que es, ¿qué? Un compuesto. Cuando se oxida pierde y cuando gana Se reduce. se reduce. Jóvenes abusados, ya se les olvidó. Entonces, por lo tanto, si es una coenzima, ¿qué? Si tiene ¿La orgánica? A ver. ¿Qué dijimos ahorita? Que contestó este joven muy acertadamente. Este compuesto Está reducida. Exacto, por lo tanto es una coenzima reducida, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y entonces como producto final tenemos coenzimas reducidas. ¿Ya vieron? GTP es una molécula de energía porque es un símil del ATP, el adenosín trifosfato. En este caso es guanosín trifosfato, ¿ok? Y CO2. Sitio celular, matriz mitocondrial. ¿Qué parte de la mitocondria es la matriz mitocondrial? ¿Qué parte? Rápido, jóvenes. ¿La soluble? Exactamente. La parte soluble de la mitocondria. ¿Quién contestó? Yo, Ricardo. Ah, muy bien, Ricardo, le vamos a poner su participación. Ok, ¿sí? Entonces, fíjense. El sitio celular es la matriz mitocondrial. Entonces, en la parte soluble de la mitocondria se verifica ¿quién? El ciclo de Krebs. La finalidad de la vía es producir coenzimas reducidas o poder reductor. Anótenlo, por favor. Coenzimas reducidas o poder reductor. Y ATP. Pasemos a la siguiente vía. Es la fosforilación oxidativa. Cuarta vía, ¿de quién? ¿Qué estamos viendo? Antes de que se me duerman, ¿qué estamos viendo? Catabolismo. Exacto. Catabolismo de proteínas. La cuarta vía metabólica es la fosforilación oxidativa. El sustrato inicial es, ¿qué habíamos dicho que era esto? Enzimas reducidas. Coenzimas reducidas. Son dos coenzimas reducidas. Ok. Producto final. ATP y guano. ¿Y cómo se llamaba el ATP? Bueno, su nombre Adenosín completo. trifosfato. Adenosín trifosfato. ¿Ok? Y A. Sitio celular. Crestas mitocondriales. ¿Qué parte de la mitocondria son las crestas? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? Ya vimos La membrana interna, ¿no? Exactamente, la membrana interna de la mitocondria. Eso que no se les olvide, porque parece muy simple, pero se los pregunto. La membrana interna de la mitocondria, que corresponde a las crestas. Perfecto. Ok. Y la finalidad de la vía, y se los puse grandotote, porque es producir grandes cantidades de ¿quién? De ATP. Fíjense, entonces es interesante todo lo que ocurre. Primero, ¿sí? Empieza a poner biomoléculas orgánicas, esqueletos orgánicos disponibles, y por otro lado se empiezan a liberar hidrolasas preexistentes, ¿verdad? Y también se activa posteriormente la síntesis, ¿sí? Son los procesos simultáneos, pero ustedes deben de empezar a entender que los tenemos que separar para que los vayan comprendiendo poco a poco. Esto no quiere decir que todo el tiempo el embrión va a depender solo del catabolismo. También requiere de que se active inmediatamente el anabolismo porque requiere de biomoléculas nuevas, ¿no? ¿Estamos bien? Y además se van a activar procesos celulares. ¿Cómo cuál proceso celular se va a activar en la germinación?
¿Qué proceso celular se activa en la germinación? Pues catabolismo, ¿no? Catabolismo de A ver, proceso celular. División celular. Exacto, la división celular. ¿Por qué? Pues porque requiere de producir muchas células nuevas. ¿Para qué? Para producir primero la radícula y después lo que sigue. ¿Ok? Entonces ya vayan encadenando todo esto y entonces con esto, fíjense jóvenes, terminamos ya lo que son proteínas y nos pasamos rápidamente, todavía tenemos bastante tiempo, uy sí, qué emoción, nos pasamos a la siguiente unidad. Si ya no hay dudas, ya está quedando claro cómo es que las semillas, ¿verdad?, activan ese catabolismo y cómo todos los procesos metabólicos, ay, disculpen, pero es que no, mi mouse no quiere reaccionar. Ay, qué cosas. A ver. Acá está. La hojita. Oh, ya. No se deja. Qué terrible. Ustedes saben cómo me puedo ir para abrir esto. Si estoy, bueno, no sé si me fui a compartir pantalla. Profesora. Hey. Bueno, es que en el libro de apuntes nada más viene hasta desaminación. Exacto. Bueno, de hecho, viene explicado hasta desaminación, pero ahí antes dice que el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa son parte de las vías del catabolismo. No, en el libro no las contemplan ahí porque posteriormente se revisan en en el metabolismo de carbohidratos. Jesús de mi vida. Espérenme. Es que no quiere reaccionar ni de este mouse. Ay, Dios mío, qué horror. A ver, permítanme tantito. No puedo abrir la presentación. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces iniciamos con lo que es no quiere. Despacito. Bueno, entonces vamos a iniciar con los carbohidratos, ¿sí? Entonces, los que tengan el libro, por favor, rápidamente. Algo muy importante de ver en los carbohidratos, primero, pues es su composición, estructura y función. ¿Quién tiene el libro, por favor, que me pudiera decir cuál es el concepto de esta biomolécula en lo que abrimos? Yo. A ver, ¿quién yo? ¿Me dijo la señorita? Yo, señorita, ¿cómo se llama? Yo, Muñoz. Muñoz, muy bien, gracias Muñoz. Dígame, ¿qué son los carbohidratos? Disculpe, son compuestos orgánicos derivados aldehídicos o cetónicos. Ajá. De alcoholes polihidroxilados. Ajá. ¿Qué quiere decir? A ver, a otro compañero. Muñoz, ¿verdad? Me dijo, déjenme la anoto. No sabe qué está pasando con esta máquina tan fea que se está poniendo. Muñoz, a ver. Muñoz, déjenme le pongo su Muñoz Castro Karina, muy bien. Su participación, ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que son aldehídos o cetónicos? Pues que son, pues ahora sí, derivados de las cetonas y de los... Ay. ¿Ya la ven? ¿Sí ven la transparencia? No, profesor. No, entonces no la estoy compartiendo. Ay, qué lástima. Profesora, Mándeme. ¿o no gusta que alguien comparta el manual de apuntes? Bueno, el libro de apuntes más bien. No, ya, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya pude. Pero sí, la definición está bien. Ok. Porque tienen un grupo funcional ¿de qué tipo? Aldehídos y cetonas. Aldehídos o cetonas. ¿Y saben cuáles son estos grupos funcionales? Ya lo vemos, ¿verdad? Todo. ¿Ya lo ven? Ahora sí. Sí, ya. Ay, disculpen. No
no sé qué le pasó a la máquina. Ok, bueno, entonces, el concepto es el siguiente, que ya nos lo habían mencionado sus compañeros, ¿sí? Además, ¿sí? Porque presentan precisamente estos grupos aldehídicos, que ahorita me tienen que decir qué son, y los grupos cetónicos, pero además presentan muchos hidroxilos, ¿verdad? Bueno, a ver, díganme cómo se escribe un hidroxilo. OH menos. Exacto. Bueno, el OH con carga negativa, pero cuando está dentro del compuesto nada más es el OH. Ok. Y entonces fíjense, estos compuestos orgánicos son cadenas de carbonos, ¿sí? Con un grupo, puede ser con un grupo funcional aldehídico o cetónico, según sea el caso, pero además presentan muchos hidroxilos, ¿no? Estas moléculas son almacenes de energía, ya lo habíamos mencionado, dado que, ¿cuál sería un carbohidrato que todo mundo conoce desde el kinder, ¿verdad? Sería un compuesto altamente energético. ¿Cuál sería? Pues un azúcar, la glucosa principalmente, ¿no? La glucosa, ¿sí? Que es una molécula, hablando de molécula. El azúcar ya es un disacárido, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y lo vamos a ver hoy. Okay. Entonces, continuemos. Aquí vean, ¿sí? Como no se acuerdan del grupo aldehído, y sí les invito a que se pongan a repasar tantito, por favor, para que entiendan un poquito. Estos son compuestos, fíjense, polihidroxilados. En este caso, este es el grupo aldehído, ¿sí? Que es el CHO, pero con un doble enlace, ¿ok? El enlace que estabiliza la estructura de los carbohidratos es el enlace glucosídico. Anótenlo, por favor, pregunta de examen. El enlace que estabiliza la estructura de los polisacáridos es el enlace glucosídico, ¿sí? Bueno. Existe una clasificación de los carbohidratos de acuerdo, primero, al número de carbonos, al grupo funcional que habíamos visto. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Aldehídos o cetonas. Y por lo tanto, fíjense, tenemos aldosas y cetosas, ¿sí? Y además, bueno, primero números, por número de carbonos, ahorita vamos a ver, tenemos entonces aldosas y cetosas, y además también por unidades. Una unidad se llama monosacárido, y tenemos disacáridos, como el que acabamos de mencionar, que es la sacarosa, tenemos oligosacáridos y polisacáridos. Esta es la más facilita, por eso la dejé al último. Resulta que por número de carbonos, fíjense, 3 carbonos, triosas, 4 carbonos, tetrosas, bien difíciles, ¿verdad? Y 5 carbonos, díganme, exacto, 6 carbonos, Exacto. ¿la glucosa qué es? Es una pentosa, ¿no? Uy, está frío. ¿Es una exosa? Es ¿Una una qué? exosa. ¿La señorita que me dijo? Una exosa. Una exosa. ¿Quién es usted? Es que ella contestó. Gabriela, apellido, por favor, no sea maldita. Sánchez. Porque así la encuentro más rápido. Sánchez Gabriel, muy bien. Perfecto, Gaby. Que va muy mal, por cierto, ¿eh? En sus tareas. No ha entregado ni una. Bueno, ok. Entonces, tenemos que la glucosa es la hexosa más famosa del universo. Y tenemos heptosas de 7 carbonos. Entonces, pregunta de examen. La clasificación de los carbohidratos es por número y de un ejemplo, por grupo funcional de un ejemplo o por unidades de un ejemplo. ¿Ok? Así va a ser la pregunta. Y bueno, y aquí tenemos por número, por ejemplo, miren, aquí tenemos la triosa, que es el gliceraldehído, que es de 3 carbonos. Tenemos la eritrosa, que es de 4, la treosa, algún ejemplo de 5 carbonos, fíjense, la ribosa. ¿A qué le suena ribosa? ¿En dónde hemos visto ribosa? Y lo acabamos de ver en síntesis de proteínas. ¿Desde ribosoma?
producto de ARN, ¿sí? Es un ácido ribonucleico y se debe a que una de sus moléculas que constituyen los nucleótidos es la ribosa, un azúcar de 5 carbonos. Ya están aprendiendo cada vez más bioquímico. Ok, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Las triosas. Esta, gliceraldehído. Pongan el nombre, por favor, y es una triosa, específicamente una aldotriosa. La subrayan, la ponen entre paréntesis, porque esta moleculita la vamos a ver muy comúnmente en esta biomolécula de carbohidratos. También la hidroxiacetona, pero con menor frecuencia. Entonces, esta es una aldosa y fíjense que la dihidroxiacetona, como su nombre lo indica, es una cetosa. ¿Ok? Bueno, tenemos tetrosas, fíjense. Dentro de las tetrosas, un ejemplo es la eritrosa y la treosa, ¿sí? Perdón, me fui muy rápido, ya no sé dónde estoy. Ay, ¿por qué me perdí? A ver. No sé dónde voy. Bueno, ok. Iba bien para atrás, ¿no? Porque se estaba acercando anterior. Ok, tú tienes razón. Entonces, tenemos tetrosas que son de 4 carbonos, ¿sí? Las pentosas de 5, aquí ya vimos algunos ejemplos. Las hexosas, ¿sí? Son estas. No nos las vamos a aprender todas, pero sí es importante que ustedes sepan aquí hexosas y heptosas, porque no encontré heptosas solitas, no quise cortar la imagen, pero aquí tenemos ejemplo de heptosas, ¿sí? Existen también, pues, no solamente aldehídos y cetónicos, sino que también existen carbohidratos aminados, es decir, que tienen nitrógeno en su molécula, o sea, grupos amino, y tenemos la glucosamina. Por ahí han de escuchar la glucosamina, ¿verdad? La galactosamina. ¿Quién ha escuchado de la glucosamina? Que ya las personas grandes nos mandan mucho de ese medicamento. Ok, ajá. Entonces, la clasificación en cuanto a grupo funcional, bueno, pues tenemos las aldosas y cetosas nuevamente, ¿sí? El gliceraldehído, que no se nos olvide, dihidroxiacetona, que además de ser triosa, pues es aldosa, y la dihidroxiacetona, pues es cetosa. Entre las aldosas, pues tenemos la ribosa, ¿sí? Eritrosa, y la glucosa. La glucosa es aldosa. Tenemos cetosa como la ribulosa, gilulosa, ¿sí? La fructuosa. Y algunos carbohidratos presentan precisamente estructuras cíclicas. Aquí tenemos estos. ¿Ok? Y de hecho la glucosa casi siempre nos la ponen como una estructura cíclica. Ajá. ¿Se acuerdan en la estructura de la celulosa y de otro polisacárido que ahorita vamos a ver? Y en cuanto a unidades, tenemos que una unidad pues es una glucosa, así se le considera, y cuando glucosas o fructosas, y cuando están combinadas, por ejemplo 2 de ellas, pues es un disacárido. Cuando son más de 2 hasta 10 son oligosacáridos, y cuando son muchos, es decir, más de 10 son polisacáridos. ¿Ok? Bueno, y rápidamente, porque bueno, no quiero ahondar mucho con esto, me interesa más entrar de lleno ya al metabolismo. Y nada más como por ejemplo, miren, aquí tenemos varios disacáridos, maltosa, por ahí han escuchado, la lactosa, obviamente uno de los compuestos importantes de la leche, celobiosa, trealosa y sacarosa, ¿sí? La sacarosa, pues es, ¿qué es la sacarosa? La El azúcar. Es el azúcar común, fíjense, ahí tienen ya, imagínense su cuerpo lo que tiene que hacer, primero degradar en fructosa y glucosa, y después ya la glucosa ponerla disponible al organismo, y entonces es un proceso bastante desgastante en cuanto a energía. Y bueno, fíjense, muchas de las azúcares son protectores ante el estrés biótico de las plantas. Fíjense, esto es bien importante. La trealosa en particular, ¿sí? Es un disacárido que
las proteínas de membranas. Por lo tanto, este azúcar se produciría en grandes cantidades cuando las temperaturas son muy bajas, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a una célula si la congelan? ¿Qué le pasa a la célula? Se muere, ¿no? Bueno, explota. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque tiene contenido de agua y el agua al congelarse aumenta su volumen. Exactamente. Y la pared celular cede y se muere. Bueno, Y explota. la rompe, la estalla como si fuera un, ustedes meten... ¿Se revienta? Exacto, cuando ustedes meten una, ¿cómo se llama? La coca. Una botella, ándele, una botella de Al conge. Ajá. congelador, pues estalla, ¿no? Porque pues obviamente el agua cambia su densidad, su volumen, y el recipiente pues es muy pequeño. Así pasaría igual que en la pared celular, y el que se congelara la célula pues haría que tanto la membrana como la plasmalema como la pared celular pues se reventara. Pero resulta entonces que cuando va disminuyendo la temperatura, pues no crean que rápidamente se congelan las células y se mueren, no. A menos que pase como en la película esta del 2012, ¿no? Que son olas de bajas temperaturas de hasta menos un chorro, porque ya no me acuerdo cuánto decía, menos 40, menos no sé. Oiga, profa. Ajá. Entonces, lo que cambia del agua es la densidad o el volumen. Pues se vuelve menos densa, ¿no? ¿No flota en el agua el hielo? Sí. No, ¿o me equivoqué? No, sí. Sí, yo dije menos densa, no dije más densa. Oh, ya. Y por lo tanto, pues también aumenta el volumen, ¿sale? Sí. Ok. Bueno, entonces, este disacárido, ¿sí? Tiende a proteger las proteínas de membrana y por lo tanto las estabiliza a las membranas y las protege precisamente de este estrés por bajas temperaturas. Claro, si el estrés es constante y prolongado, pues se va a morir la planta. Pero mientras, la planta lo que hace es regular el metabolismo produciendo tanto proteínas, porque también produce ciertas proteínas que son osmoprotectoras, y mucha cantidad de trealosa precisamente para proteger esas proteínas. Profesora, La trealosa, sí, dígame. entonces, bueno, la aplicación pues es que produce un azúcar de reserva. Este azúcar, puede ser, por ejemplo, que hay frutos que necesitan horas frío para desarrollarse adecuadamente. Ah, bueno, eso es... O sea, sería como ya macroscópico o no tiene nada que ver. Bueno, esto ya es otra historia. La maduración de frutos, y ya lo veremos en fisiología, los que le echen muchas ganas a bioquímica y pasen a fisiología, pues en fisiología ya vemos lo que pasa con la maduración de los frutos y ciertos tipos de frutos que requieren tanto horas frío como tiempo para madurar, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de frutos climatéricos y no climatéricos, pero esa es otra historia y no la vamos a platicar aquí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces continuamos adelante. En cuanto a vida de la planta, esto es lo que sucedería. Resulta que la trealosa tiene una gran aplicación industrial, fíjense, se utiliza como preservador de alimentos, conservador de enzimas, vacunas, bueno, preserva de hecho vacunas, células y tejidos y órganos que mantienen en congelación. Y el sustituto es un edulcorante que le llaman porque es un sustituto de dulcería y de la panadería. Aunque ya ahorita la desplazó la alta fructosa, ¿sí han oído de eso? Que es la mamá de los pollitos, ahorita se extrae de un maíz transgénico. Bueno, pues al ratito en fisiología posiblemente platiquemos un poquito de la alta fructosa. Y entonces tenemos también algunos trisacáridos, fíjense, estos son de los principales, hay muchos, las familias de biomoléculas son enormes porque depende del tipo de planta, no se me vayan a encajonar nada más en unos. Quiero que abran la mente, ¿verdad? Y vean que solamente estamos viendo una probadita. Si ustedes ya quieren profundizar, pues las familias de biomoléculas son enormes, son muy grandes. ¿Por qué?
porque pues si la diversidad de plantas, ¿cuántas plantas con flor hay en el planeta? ¿Saben? ¿No? Busquen el dato, ¿no? Son más de 50,000, creo, especies, algo así. Bueno, entonces, tenemos aquí la rafinosa y esa la encontramos en el betabel, que es un trisacárido, y la melecitosa, que se encuentra en el pino, ¿ok? Dentro de los oligosacáridos, un ejemplo de ellos son las hemicelulosas. ¿En dónde encontramos hemicelulosas, se acuerdan? Cuando vimos organelos. En la pared celular. La pared celular. Oye, excelente, muy bien. Sí, en la pared celular. Además de celulosas, dentro de los componentes estructurales de las paredes celulares y en cantidades muy importantes, se encuentran las hemicelulosas. ¿Ok? Y los polisacáridos, pues obviamente un ejemplo pues es la celulosa. ¿En dónde encontramos celulosa? La pared celular. En la pared celular. Y si hay en la pared celular, imagínense todas las plantas, qué cantidad de este polisacárido tienen. Es muy abundante. De hecho, ahora que ya lean el artículo, espero que les quede muy claro y la importancia que tiene la celulosa y la aplicación industrial que tiene es enorme, ¿sí? Y entonces todo esto nos lo proporcionan ¿quiénes? Las plantas, jóvenes, además que nos ayudan en la alimentación. Si consumen muchas plantas, ustedes muchas verduras y hortalizas, pues se van a dotar de gran cantidad de celulosa para tener una agradable y feliz digestión, ¿no? Bueno, entonces, otro de los polisacáridos y que van a hacer ustedes una práctica de laboratorio, aunque sea virtual, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La otra técnica que van a hacer. ¿Cómo se llama? Cuantificación de almidones. Por lo tanto, estos componentes, la amilosa y la amilopectina, son o pertenecen a los almidones. O sea, los almidones están constituidos de estas dos unidades que se llaman amilosa y amilopectina. Y de hecho, esto es muy importante que lo sepan, porque aquí radica el fundamento bioquímico de la técnica de cuantificación de almidones. Esta es la bioquímica. Recuerden que tenemos una bioquímica y una metodológica. Entonces, abusados. Es un polisacárido, los almidones. Bueno, dentro de las hemicelulosas tenemos, esto se los puse para que vean que en las biomoléculas, bueno, al aprender biomoléculas, pues también aprenden trabalenguas. Miren qué bonito. Y hay otro más interesante, pero ya no se los quise poner. Está enorme ese trabalenguas y es un compuesto bioquímico. Entonces, fíjense, el galactoglucomananos. Estos tienen un papel muy importante cuando las plantas son atacadas por hongos, jóvenes. Ya si les interesa, pues ya pueden profundizar ustedes. Ahorita yo nada más les voy a dar una probadita. Entonces, una hemicelulosa que forma parte de las paredes celulares se llama galactoglucomananos. ¿Ok? Bueno, las funciones. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Fíjense, tenemos función metabólica, tenemos estructural y tenemos de reserva. ¿Verdad? La de reserva, pues ya sabemos. Estructural, pues también ya la conocemos. Nos falta la metabólica. Y eso, pues, la buscan, por favor, ustedes, para que se las pueda preguntar en el examen. Miren, gracias, ya Jiménez Juan Carlos ya me contestó. Y que existen 257,000, no, me quedé corta, de angiospermas, o solamente las de plantas con flor, ¿eh? Bueno, esperamos que ese dato esté bien. Hace poquito leí un artículo y yo vi otro número más pequeño, pero bueno. Sí, yo también encontré justo el mismo resultado que Juan Carlos. ¿Sí? Ok. Entonces yo soy la que estoy mal. Posiblemente solo un grupo de esas plantas son las que yo analicé. Pero excelente, miren. Es enorme, ¿no? Entonces, ya nada más con las plantas con flor, pero faltan las,
ay, ¿cómo se llaman? Las gimnospermas. Exacto, las gimnospermas, y los hongos que también tienen varicelular, y pues todos los líquenes, biofitas, y ¿para qué les cuento, no? Entonces son muchas celulosa por ahí. Bueno, en el caso del metabolismo de carbohidratos, fíjense qué bonito, qué interesante. Ahorita vamos a entrar al tema más bonito de bioquímica. A mí me gusta mucho este. Ok, en el caso del anabolismo de carbohidratos tenemos dos procesos metabólicos. Rápidamente me voy a mi lista inicial y los anoto. Fotosíntesis y gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso metabólico, pero también es una vía metabólica, ¿sí? Entonces ya lo anotamos. En el caso del catabolismo, fíjense, tenemos la amilólisis, que es una vía, pero también es un proceso metabólico. Y entonces estamos complementando ya nuestra lista de procesos metabólicos y ya se dieron cuenta que se está enriqueciendo toda esta lista. Y entonces, dentro de los procesos catabólicos, que también son procesos metabólicos, está la amilólisis, fosforólisis, respiración aeróbica, que ya la habíamos visto, ya la deben de tener integrada en su lista, fermentación, y la vía de pentosas fosfato. La vía de pentosas fosfato es un proceso metabólico, ¿ok? Bueno, pasemos adelante. Dentro del metabolismo, ¿verdad? Tanto de estas biomoléculas, también es importante conocer en qué consiste. Es un conjunto de reacciones enzimáticas. Para cada biomolécula es lo mismo, nada más que ya lo especificamos para qué biomolécula. Entonces no se les va a volver a olvidar. Conjunto de reacciones enzimáticas que intervienen en la producción, degradación y mantenimiento de los carbohidratos. ¿En dónde? En la célula. ¿Sí? Ok. Entremos de lleno a lo que es el anabolismo de carbohidratos y como primer punto pues vamos a ver la fotosíntesis, aunque sabemos que el otro proceso es la gluconeogénesis. Fotosíntesis. La fotosíntesis involucra dos vías metabólicas. Anoten, la fotosíntesis, y ya está en su libro también, ¿ok? La fotosíntesis involucra dos vías metabólicas. La vía de la fotofosforilación, que es la primera vía fotosintética, no se les olvide, y la segunda vía fotosintética, que se llama reducción del carbono, o reducción ¿de quién? Del carbono, o ¿cómo se llama también esta? Respiración, ¿verdad? No. Estamos en reducción ¿de quién? ¿De qué compuesto? ¿Qué es lo que de CO2? De CO2, ¿sí? Aquí ya está del carbono. Es la vía, la segunda vía se llama reducción del carbono, del CO2 o ¿cómo se le conoce al CO2 también? Dióxido de carbono. Exactamente. Entonces tienen que conocerla con los tres términos porque es muy importante. Es la reducción del CO2 o del dióxido de carbono. Ajá, ¿ok? ¿Vamos bien? Bueno, resulta que en el caso de la segunda vía de la reducción del carbono, tenemos de tres tipos, porque depende del tipo de planta. Tenemos la vía C3, la vía C4 o la vía CAM o MAC en español, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cuántas vías involucra el proceso metabólico de la fotosíntesis? Dos. La fotofosforilación y la vía de reducción del carbono, que hay tres tipos: FC3, FC4 y FK. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste la primera vía de la fotosíntesis, que se llama fotofosforilación. Sustrato inicial: agua y luz. Producto final: ATP, oxígeno molecular. ¿Y qué era esto? Una coenzima. ¿Coenzima qué? Reductora. Coenzima reducida o poder reductor. Sitio celular: tilacoides. ¿Dónde están los tilacoides? En los cloroplastos. En los cloroplastos. ¿Qué parte del cloroplasto son los tilacoides? ¿Son los bloquecitos? ¿Las qué?
No, es la membrana interna. Exactamente, es la membrana interna del cloroplasto que se invagina y forma estas moneditas que se llaman tilacoides, y la pila de tilacoides se llama grana del tilacoide. Excelente, muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, la finalidad de la vía es convertir la energía radiante del sol en energía química aprovechable en la célula. ¿En forma de qué? De ATP. Fíjense, qué maravillosas son las plantas. Las plantas son las que capturan toda la energía del sol y la aterrizan en la tierra. Sin las plantas, aquí la tierra no tuviera energía. Entonces, toda esa energía aprovechable del sol es capturada por las plantas y convertida ¿en qué? En una molécula de energía, glucosa, ¿sí? ¿Ok? Una molécula altamente energética. Vamos a ver, aquí en este esquema, vean, se resume totalmente las dos vías metabólicas. La fotofosforilación con su sustrato inicial, que es luz y agua, sus productos finales, que es el NADP y el ATP, y la segunda vía que tenemos aquí, que se llama ciclo de Calvin-Benson, pero también se le conoce como, ¿qué? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama la segunda vía? La reducción del carbono o dióxido de carbono. Fíjense, entonces, abusados, porque yo les puedo poner este nombre o el otro. Entonces, la segunda vía, que se llama reducción del dióxido de carbono o reducción del carbono, ¿sí? También se le conoce como ciclo de Calvin-Benson. ¿Vamos bien? Pasemos entonces. Fíjense, dado que la primera vía metabólica de la fotosíntesis es, fíjense, convertir la energía radiante del sol en energía química. No, perdón, esta es la finalidad de la vía, de toda la vía de la fotosíntesis, es convertir la energía radiante del sol en energía química aprovechable en la célula. Fíjense entonces qué maquinaria tan sofisticada deben de tener las plantas, ¿no? Y las células de las plantas para poder capturar la luz y transformarla en energía química. ¿Qué creen que debe de tener la planta para hacer esto? Aparte de hojas, ¿verdad? Y de células fotosintéticas. ¿Y las células fotosintéticas qué tienen? ¿Qué deben tener? Cloroplastos, un chorro de cloroplastos. ¿Qué se imaginan que el cloroplasto debe de tener? Fíjate, nada más ese organelito pequeñito debe tener para poder capturar la luz. ¿Los fitocromos? No. El fitocromo es una cromoproteína que regula efectivamente el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero que nada tiene que ver con la captura de la luz del sol. ¿No es el fototropismo? No, esa es la respuesta al estímulo de luz y es el movimiento que las plantas ejercen con la secreción de alguna hormona que posteriormente vamos a ver en fisiología y que es un mecanismo muy interesante para que la planta se pueda dirigir a la luz. ¿No eran los complejos antenas? Exactamente. Entonces, fíjense, las células, bueno, más bien los cloroplastos, deben de tener como una especie de paneles solares, ¿no? Son paneles solares naturales. Y estos precisamente están constituidos por los fotosistemas. ¿Quién me contestó? ¿Juan Carlos? Ajá. Muchas gracias. Qué bueno que usted lee. Fíjense. Se requieren de los fotosistemas, pero además de, pues, primero de cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos que dentro de la membrana del tilacoide se estructuran los fotosistemas.
además de luz, agua y cloroplastos, pues obviamente requiere de los fotosistemas. ¿En qué consisten los fotosistemas? Fíjense, ahorita van a aprender entonces cómo están constituidos estos fotosistemas. Tienen clorofilas y pigmentos accesorios. Y además están dotados de un complejo enzimático, de ATPasas y de sistemas redox. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? ¿Qué es un sistema redox? ¿Qué es un sistema redox? Piénsenlo, ya lo vimos en proteínas. Bueno, en este esquema, mientras piensan que es un sistema redox, verá que aquí se sintetiza todo, fíjense, qué bonita la fotosíntesis. Luz, fija CO2, se reduce el CO2, se produce oxígeno, requiere de agua y es capaz de que esta energía luminosa se convierte en energía química aprovechable para las plantas y para todo lo que esté aquí en el planeta. Primero, ya sabemos que deben de tener unos fotosistemas. Y el primer elemento que llega es la luz. ¿Cómo viaja la luz? ¿O qué es la luz más bien? Ya les di una pista, pero bueno, ¿qué es la luz? Necesitan saber qué es la luz para que ustedes entiendan cómo las plantas la están capturando rápido, porque tenemos... La luz pues son los fotones, ¿no? Exacto. La luz entonces, fíjense, de acuerdo a este personaje, él propuso que esta, ¿sí?, viaja en partículas llamadas fotones, y estas en ondas, ¿verdad? En diferentes longitudes de onda. Un fotosistema entonces, fíjense, ¿de qué está constituido? De un cosechador de luz. Es el fotosistema. Este cosechador de luz comprende pigmentos accesorios, ¿como cuáles? Y esto lo van a explicar en otra tarea que les voy a dejar, ¿sí? Es más, anótenla de una vez y ahorita les doy fecha de entrega, perdón, porque resulta que esta información también la tienen que concentrar. De hecho, no vamos a terminar de verla, pero para que ya tengan una idea. No, de hecho es una actividad, ¿verdad? Ahí la actividad donde les dice la primera vía fotosintética, la primera vía de la fotosíntesis, Sí. la tienen que explicar detallada. Ya tienen fecha de entrega, perdón. Entonces, aquí le vamos a dejar porque quiero que sus cabecitas no se les olvide primero las 4 vías de la síntesis de proteínas para que lo plasmen en su tarea. Y posteriormente, la siguiente clase se van a enfocar totalmente a esta para que entiendan, fíjense qué bonito, y sepan cómo la planta es capaz de absorber la energía luminosa en forma de fotones, ¿sí?, con toda esta maquinaria que conforman los fotosistemas. Entonces, la planta tiene 2 fotosistemas, ¿verdad? El fotosistema 1 y el fotosistema 2. Por favor, no me lo digan ahorita, ¿sí? Chequen, por favor, a qué longitud de onda absorbe el fotosistema 1 y a qué el 2. No me lo digan, por favor, ¿ok? Y eso queda de tarea porque son puntos importantes que vamos a ir viendo en el transcurso, porque ya quedan escasos 5 minutos y no quiero pasarme, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta el momento? ¿Ya están queriendo más a las plantas porque ya están viendo todo lo que hacen por ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No, profesora. ¿Todo claro? Sí, profesora. Bueno, excelente, me da mucho gusto, ya aprendieron muchas cosas hoy, ¿sí? Y espero, ¿verdad?, que repasen por lo menos, den una repasadita. Ah, ya me contestó Cintia, exactamente, el complejo redox es un conjunto de enzimas de óxido reducción. Déjeme la anoto porque como se me cayó mi lista, la voy a anotar ahorita aquí en el cuaderno. ¿Quién? Perdón. Ay, ya se me quitó el nombre. Yo, profesora Rodríguez Portillo, es que no quería interrumpirla. Está muy bien, gracias, Rodríguez Cintia. Sí, gracias.
Sí. Profesora, yo tengo una duda, pero la calificación del examen nos las van a dar el día jueves, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Qué grupo es? 1301. El 13-0. Espero que sí, porque las maestras, no sé, como no sea el único grupo, jóvenes, y hay preguntas que son, que se tienen que evaluar independiente. Entonces, ayer les pregunté y me dicen que todavía están en proceso porque son las mismas maestras que califican. No, no es cierto, es el 1 y el 2. La maestra Priscila está en común, entonces ahí, aunque ella se organiza con las otras profesoras, pues sí, se le carga un poco el trabajo. En el caso del 51 ya me avisaron que ya está, pero yo le doy una revisión final. Entonces yo tengo que revisarlo hasta que ellas me indiquen. Por ejemplo, hoy reviso ya el 51 porque ya está calificado por las profesoras. Hasta que me avisen las profesoras que está calificado, tiene que llevar mi revisión personal de cada uno de ustedes por si hay algún detallito. Les aviso de una vez que si hay faltas de ortografía, en automático tacho la respuesta. O la plataforma ya la tacha. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es muy importante que chequen. Sus tareas vienen con un cúmulo de faltas de ortografía, jóvenes. Yo los leo, aunque lo duden. Yo reviso tarea por tarea. Faltas de ortografía, yo no las corrijo. O sea, no es mi papel. Pero sí me doy cuenta que cometen demasiadas faltas de ortografía. Tienen la computadora, tienen diccionario ahí en la Real Academia, lo teclean y ya si están escribiendo y no saben cómo, pongan en internet rápidamente la palabra y ¡pum! Se las pone ahí con la ortografía correcta. Entonces tengan esa ¿cómo se le dice? Costumbre de revisar siempre la forma en que se escriben las cosas. ¿Queda claro? Bueno, pues si ya no hay nada que agregar, jóvenes, entonces les pido, por favor, que repasen, hagan bien su tarea y ya la próxima vemos bien bonito lo de la fotosíntesis porque van a tener que redactar detalladamente qué sucede en la primera vía metabólica de la fotosíntesis, así como se las voy platicando. Primero, bueno, la luz viaja tal y estas moléculas la capturan, hacen esto, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, bonita tarde, jóvenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Oiga, profesora. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Tengo una tarde, maestra. A ver, buenas tardes, gracias. ¿Quién me solicita? Isel, Lorena o no sé quién. ¿Habló por ahí?